Una de las cosas que más puedo hacer énfasis es que determinó la enfermedad de un familiar muy cercano a mí y me ayudó y me guió para que ese familiar hoy en día sea una persona rescatada del cáncer. A Daniel le agarro devoción, porque hablando conmigo me decía cosas que nadie sabía, absolutamente nadie. En Venezuela existen creencias que no se aprenden en los libros, sino en la práctica y en la experiencia. Prácticas espirituales que han sobrevivido al tiempo, al prejuicio y al silencio. Para algunos son mitos, para otros salvación. Hoy conoceremos a algunas de esas historias contadas no por quien los dirige, su padrino Daniel Nieves, sino por quienes aseguran que su vida cambió gracias a dichas prácticas. Bueno, me llevó a buscar espiritualmente o entrar en el mundo espiritual. Tenía mucho desequilibrio en la parte emocional y física. Conocí el mundo espiritual, digamos que así, de chiquita, muy pequeña. Mi mamá solía ir a una casa de una persona donde se consultaba y yo siempre me preguntaba qué significaban todas aquellas digamos, estatuillas, como yo las veía en ese momento, que eran la representación básicamente de los santos. Como las que tenemos aquí. Como las que tenemos acá presente ahora. A raíz de eso yo empiezo a sentir una energía diferente, una energía que me gustaba, algo que empezó a alinearme. Y de esa manera, por medio de todos los aprendizajes que pude obtener, es como llegué al mundo espiritual. Siento que me salvaron. Me salvaron física, me salvaron emocional y me salvaron espiritualmente. Con Dios por sobre todas las cosas, pero con los santos de la mano. Empecé a pasar diferentes, diría, experiencias donde se me paralizó la vida. Era un diciembre, recuerdo, me invitan a una fiesta de Santa Bárbara a trabajar espiritualmente, cosa que yo nunca había visto en mi vida, y me llamaron. Aquel que tiene la camisa roja, venga acá, que tenemos que decir algo. Y en ese momento me dicen, te estoy hablando hace 30 años o más aproximadamente, que me tenía que salvar la vida, porque estaba pasando un proceso espiritual donde me había hecho daño y que realmente no tenía más de 5 días para hacerlo. Y realmente ese, como decir, comentario levantó en mí tal alteración que en menos de 5 días ya yo tenía la solución en mis manos, y a partir de allí, gracias a Dios, fue tan buena la experiencia que después de 30 años sigo fiel al espiritismo, primeramente a Dios y después a todos ellos. ¿Creías en este tipo de prácticas o llegaste con dudas, miedos o prejuicios? Mira, creo que el prejuicio hacia lo que es la parte espiritual siempre va a existir, porque hay personas que no la ven de la mejor forma. Sin embargo, yo era una niña, era algo muy natural y era algo que me decía que tenía que guiarme hacia ese camino. Existieron los miedos, enormemente los miedos. De hecho, he pasado por varias casas de varias personas a nivel espiritual. Y debo resaltar que una de las casas donde me he sentido más cómoda, me he sentido más querida y donde me he sentido refugiada ha sido la de Daniel. En la parte espiritual, me he sentido sanada, me he sentido acompañada y no he sentido el abandono que en otros lugares he sentido. No, yo no conocía el espiritismo. Aparte, nunca he tenido prejuicios de ningún culto, ninguna religión. La he respetado todas, pero realmente si conocía de algo era muy poco. Realmente no puedo decir que ¿Llegaste con miedos, prejuicios? Ninguno. Sin miedo, sin prejuicio de ningún tipo y sin conocer absolutamente nada. ¿Qué fue lo que más te sorprendió, lo que más te descolocó en la primera vez que tuviste contacto con Daniel en consulta? A Daniel
le agarro un poco de, vamos a llamarlo, devoción, a pesar de que es un instrumento utilizado por todas las espiritualidades, porque hablando conmigo me decía cosas que nadie sabía, absolutamente nadie. Y después en consulta me terminó de confirmar una serie de situaciones que solamente eran conocidas por mí, por otra persona, y inmediatamente se dio la solución. Y lo que más me gustó es que, aparte de hacer espiritismo venezolano, Daniel a mí no me cobró. Ese fue el clip que hasta hoy me tiene unido a mi nuevo superior y guía espiritual. Bueno, me pareció increíble con la certeza con la que me dijo muchísimas cosas en ese primer momento. Bajó también muchos niveles de mi ansiedad en esa consulta y fue sorprendente. Eso me hizo ver a mí que estaba en el lugar correcto y con la persona correcta. Una de las cosas que más puedo hacer énfasis es que determinó la enfermedad de un familiar muy cercano a mí y me ayudó y me guió para que ese familiar hoy en día sea una persona rescatada del cáncer. Luz, si tuvieras que describir ese primer día con una sola palabra, o una sola emoción más bien, ¿cuál sería? Increíble. Algo, te lo digo en palabras, increíble, y emocionalmente reconfortante. Demasiada alegría. Fueron muchos sentimientos encontrados ese día, la verdad, pero te la describiría como increíble. Luz, cuéntame, ¿en qué aspecto de tu vida sentiste el cambio más fuerte? ¿Fue en la salud, en lo emocional, la familia, la fe, tu propósito de vida? ¿En qué aspecto ha sido ese cambio para ti como que más marcado desde que tuviste este primer contacto con Daniel? En la fe porque la tenía perdida. No encontraba algo en lo que en realidad tuviese como la fidelidad, podía decirlo, a pesar de que creo en Dios por sobre todas las cosas. Siento que hay mucha desestabilización y desinformación de otras religiones, ramas ocultos como le puedan llamar, y aquí fue donde recuperé ese vacío que sentía en mi alma. Bueno, lo describiría como algo mágico, que para poder sentir todas aquellas energías o cosas que podemos vivir las personas que estamos dentro de esto, tenemos que vivirlo con fe, vivirlo con amor y sobre todo con mucho respeto. Luz, ¿qué has aprendido sobre ti misma gracias a esta experiencia espiritual? A canalizarme muchísimo más, a tener muchísima más paciencia, a conectar con cada uno de los planos que tenemos que conectar cuando lo necesitamos. Eso a nivel espiritual, eso a nivel mental y eso a nivel físico. He aprendido a ser cada día mejor, a través de mis convicciones, y cuando no son mis convicciones me lo dicen al oído: hazlo bien porque lo estás haciendo mal. Y reacciono para hacerlo cada vez mejor, y siempre conservando, yo diría que una de las cosas más importantes, la humildad. La humildad, me enseñaron a ser humilde. Cuéntame, ¿qué hábitos, actitudes o decisiones han cambiado tu vida después de estos primeros años o de estas primeras experiencias en el culto del espiritismo venezolano? Mi principal hábito es mantenerme siempre al lado de Dios, orando, cerca de Dios, cerca de los santos, sin nunca descuidarme o alejarme de lo espiritual, de la espiritualidad. Y la mejor decisión, siempre guiado de la mano de lo espiritual, es hacer siempre lo más acertado, a no equivocarme, no titubear,
mira, no me tengo que meter por esta calle, ya yo sé que me tengo que meter por esta llena de luz para llegar a la meta, llegar siempre al final y a pesar de que cueste un poquito, siempre alcanzarla con éxito, con gratitud, con el mejor de los resultados, cosa que antes no era así. Entonces, es como la guía del camino que me lleva siempre a hacerlo bien. Creer o no creer es una decisión personal, pero escuchar, respetar y comprender es un acto humano. El espiritismo venezolano, como hemos visto, no se trata únicamente de espíritus, altares o rituales. Se trata también de personas, como usted y como yo, que encontraron respuestas cuando ya no las había.